encuentro. Nos complace enormemente contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta edición, donde tendremos la oportunidad de potencializar todos esos conocimientos y fortalecer habilidades. Este año hemos preparado una serie de charlas, conferencias y talleres para ustedes, nuestra comunidad, que serán impartidas por diferentes profesionales, donde les brindarán herramientas valiosas y enriquecedoras para su perfil. Esperamos disfruten y aprovechen al máximo cada una de estas actividades programadas y que sea este un encuentro de crecimiento personal y profesional. Muy bienvenidos a Campus 3E 2024. Hoy es su quinta versión y la cuarta en formato virtual. Campus 3E busca fortalecer herramientas en los egresados en la parte de empleabilidad, emprendimiento y educación. La conferencia que vamos a desarrollar en este momento es Proyecto de Vida, alineando mis objetivos profesionales. Estará a cargo de María Isabel Hernández. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo organizacional. Actualmente se desempeña como jefe de talento humano de PESAPAC, empresa manizaleña en ingeniería, y tiene mercado nacional. Actualmente exportan a 14 países. Antes de invitar a Isabel, entonces, para nosotros es muy importante contar con su participación y es por eso que permanentemente les estaremos pasando por el chat el link de evaluación porque pues sus opiniones e ideas nos permiten seguir construyendo eventos llenos de aprendizaje. Adelante, María Isabel. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, muy buenas noches para todos. Ahí sí ya me escuchan con claridad. Sí, señora, adelante. Muchas Sí, gracias. señora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Me complace enormemente a mí esta invitación tan especial. Mucho gusto. Mi nombre es María Isabel Hernández. Como Carolina les contaba, yo soy psicóloga, especialista en desarrollo humano y organizacional. Actualmente laboro, acompaño los procesos de gestión humana en una organización de trayectoria industrial de acá de la ciudad de Manizales. Soy especialista en temas, pues, específicamente de gestión humana y en eso, pues, he centrado mi experiencia. Sin embargo, me apasiona un montón la academia y he tenido también la posibilidad, pues, de participar de escenarios académicos. Entonces, bueno, estoy muy contenta de poder acompañarlos en este espacio y hablar de uno de los temas que más me apasionan a mí y son los temas de el mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones, cómo como ser humanos interactuamos con ese entorno laboral. Entonces, el tema que, como Carolina lo nombró anteriormente, el tema que vamos a abordar en este espacio es proyecto de vida, alineando mis objetivos profesionales. Entonces, yo pensé mucho en, bueno, ¿cómo vamos a iniciar esta? Esperen, qué pena con ustedes, yo acá, que no sé esto, ¿por qué no me avanza? Qué pena con ustedes. Si quiere, deja de compartir, vuelve a compartir y le da pantalla completa para mirar si de pronto le permite. Pantalla completa. Ahí, ¿qué tal?
Sí, sí, está la presentación, Carolina. De- Bien, sí, ya señora. está. Mire si la puede ya pasar, si la deja pasar, porque ya está bien presentada. Está en pantalla completa. Y aquí nos Sí, avanzó. Sí, listo. ahora sí, Excelente. sí, señor. Súper, pues. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba contando, entonces, como sé que este espacio hay diferentes, la comunidad universitaria que nos acompaña son estudiantes, egresados, docentes, administrativos y bueno, algunas otras personas invitadas. A lo largo de la conversación que vamos a tener, pues algunos se identificarán con ciertos aspectos, ¿sí? Y esto para que empecemos con todo el tema de lo que es el trabajo o lo que para mí ha representado el trabajo en mi vida a nivel profesional o esa lectura que yo hago, cómo defino lo que es el trabajo. Entonces, yo les quiero contar de pregrado, soy psicóloga. Yo me encontraba en esa encrucijada cuando ya me encontraba en los últimos semestres que debía iniciar mi proceso de práctica empresarial y pues las universidades en Colombia, en psicología, en promedio casi todas tienen un enfoque clínico y pues a mí me apasionaba mucho el tema clínico, pero también el tema organizacional, dícese de la participación de la psicología dentro del mundo del trabajo, específicamente en áreas de gestión del talento humano o de recursos humanos. Entonces, pues al elegir una tenía que renunciar a la otra y para mí fue muy difícil. Yo tenía muchas conversaciones con colegas, con amigos, inclusive pues como con mi familia y en esas conversaciones me di cuenta que me apasionaba mucho el tema de las organizaciones o del mundo del trabajo porque yo decía, es que el trabajo representa algo muy importante en los seres humanos. Todos hemos escuchado una frase muy conocida que dice que el trabajo dignifica al ser humano, pero es que más que dignificarlo, el ser humano interactúa con su trabajo y es a raíz de eso que navega a través como de todas las esferas de desarrollo, familiares, relacionales, financieras, ¿cierto? Y miren que todo está relacionado a un tema de desarrollo personal, desarrollo profesional. Me gustó mucho hace un momento que Carolina decía que esto es un espacio que permite hablar de habilidades, de competencias, de capacidades, pero que también habla un tema de desarrollo del ser humano, el desarrollo de nosotros. Entonces quiero pues como porque a lo largo pues como el espacio vamos a establecer una conexión entre esos aspectos del trabajo, competencias, habilidades, perfil, empleabilidad, ¿cierto? Como esos temas de interés que nos convocan a esta actividad que la universidad está promoviendo con Campus 3E, pero también todos esos aspectos que yo debo abordar de manera personal relacionadas con mi desarrollo como ser humano que me permiten encontrar un punto de equilibrio. Si bien es muy interesante, es un punto de equilibrio estratégico para poder alinear lo que quiero, lo que sueño, lo que soy, lo que anhelo, con lo que puedo encontrar en el mundo y en el mercado, ¿cierto? Que tiene que ver un poco como con la descripción de la conferencia. Entonces, esto es uno de los conceptos que más me gusta cuando se define qué es el trabajo. El trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas, pues constituye el medio para obtener, primero, un sustento, también le permite a las personas el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su relación y su realización personal, como pues les he venido diciendo. ¿Cómo puedo encontrar mi trabajo ideal? Sí, yo creo que las personas que nos conocemos con mucha claridad podemos decir, mi trabajo ideal sería este, con estas características, con esta compensación salarial, con esta compensación emocional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero antes de hacerlo, yo los invito a que nos planteemos los siguientes cuestionamientos vitales. ¿Yo por qué les llamo, por qué les llamo cuestionamientos vitales? Porque los seres humanos a lo largo de la vida tenemos estadios de desarrollo en las etapas de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Son muy diferentes las necesidades que nosotros tenemos cuando estamos entre los 18 y los 22 años, entre los 15 y los 25 años de edad.
Son muy diferentes las necesidades que yo tengo cuando estoy entre los 20 y los 30, los 25 y los 35, cuando estoy en esa etapa que para unos es difícil, que inclusive hay temas que se asocian a síndromes o a dificultades de crisis de la mitad de la vida. Es conocido, por ejemplo, cuando yo llego a los 30, de los 30 a los 40. Entonces, miren que a lo largo de la vida del ser humano, en cada una de esas etapas de desarrollo, hay necesidades diferentes. Hay algo que se llama la triada cognitiva, que tiene que ver en cómo yo me percibo a mí mismo, cómo yo percibo a los demás y cómo percibo el entorno. Pues basándome en esa triada cognitiva es que yo defino, sí, mi principio de realidad, pero también es que yo logro identificar oportunidades en el medio, qué me gusta, qué no me gusta, qué vida quiero tener, qué vida tengo, ¿sí? Cómo hacer las evaluaciones que un ser humano hace, su toma de decisiones, etcétera. Entonces, esos cuestionamientos vitales que si ustedes pues quieren dinamizar un poquito el espacio, también a mí me gusta mucho hacer actividades, talleres, conversar con las personas, pero con propósito, ¿cierto? Son aquellas actividades donde hay un impacto importante o que a alguien le queda en la cabeza sonando una frase o se identifican con una situación y la lleva y la interioriza y trabaja sobre ella y genera algo diferencial en su vida. Entonces quiero que los que estén haciendo de pronto de manera muy concienzuda este espacio, pues los invito a que aprovechen y, por ejemplo, tomen nota de estas tres preguntas. Dice, perdón, conozco mi propósito de vida, identifico cuál es el sentido de mi vida, tengo claridad de cuál es mi proyecto de vida. Esas son preguntas que me llevan a pensar una cantidad de cosas gigantescas. No es fácil, por supuesto, independientemente de la edad, el nivel de autoconocimiento que tengamos o las claridades que tengamos en la vida o un nivel de madurez quizá también muy avanzada, pues hablar de esto es existencial, es profundo, pues no es tan sencillo. Por tal razón es que existen diferentes modelos. Les quiero hablar sobre uno que probablemente algunos de ustedes ya han escuchado y me parece que es como una ruta, una guía a través de la cual podemos empezar a definir con mucha claridad y sí, pues con algo de facilidad porque al menos nos enrutan las preguntas a ese propósito de vida para yo identificar mi propósito de vida. Entonces los invito a evaluar diferentes modelos, como les acabo de contar, vamos a hablar acerca de uno que me parece especial y entonces plantea preguntas como por ejemplo, ¿qué es lo que amas? ¿Qué amas con todo el corazón? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? ¿Qué sabes hacer bien? Muchos de nosotros, con un esfuerzo grande de desarrollo y de trabajo personal, hemos logrado identificar qué hacemos bien, pero todos sabemos que como seres humanos a veces tenemos conflictos o temas de autoconfianza, dificultades o problemas de autoestima que no nos permiten ver con claridad, por ejemplo, es que sé hacer bien, ¿sí? Entonces, cuando yo no logro ver eso con mucha claridad, puedo, por ejemplo, conversar con mis amigos más cercanos o con alguien de mi red de apoyo, un familiar o alguien que represente mi red de apoyo y me conozca y le digo, venga, conversemos, ¿qué sé hacer yo bien? ¿Tú consideras que en qué soy yo muy bueno? ¿Sí? Entonces, hay también tenemos que identificar nuestra red de apoyo, esos recursos que están alrededor de nosotros para apoyarnos en temas existenciales y muy importantes y relevantes para nuestras vidas y podemos apoyarnos en ellos. ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Eso es un cuestionamiento muy bonito y muy profundo, porque cuando yo hago ese ejercicio de pensar qué creo yo que el mundo necesita de mí, qué me apasiona a mí, en qué soy bueno,
¿Y qué puede necesitar el mundo de mí? ¿Qué se imaginan ustedes? El impacto que genere en los demás, el impacto que yo genere en la sociedad o qué contribuciones aporto en los espacios, en las esferas de desarrollo o en los espacios donde yo participo como profesional, como trabajador, ¿sí? ¿Qué escenarios? Mi oficina, mi trabajo. Soy estudiante, la universidad, mi equipo de trabajo, cuando soy académico, ¿cierto? Entonces, cuando soy docente. Entonces, es eso, es analizarlo desde mi posición, de qué mundo o qué considero yo que el mundo necesita de mí, pero también me ayuda a entender mejor de qué manera yo contribuyo a los demás. Porque miren que el mundo necesita, por ejemplo, si yo contribuyo con una personalidad asertiva, soy una persona que escucha, soy una persona que estoy dispuesta, sin conocer a una persona, sea de mi trabajo, de mi universidad, una persona con la que yo comparta clase o una persona con la que me cruce de pronto en una actividad, ¿cierto? Una actividad que no tome mucho tiempo y que yo no conozca, pero soy una persona que escucha, que da una palabra de aliento, que simplemente tengo una palabra de amor. A veces el mundo, y amor me refiero, es una palabra como compasiva con los demás. Ustedes pues todos saben que, y más como en la época que vivimos, que estamos tan estimulados con tanta información, con la tecnología, el nivel de consumo que nosotros tenemos, por ejemplo, con las redes sociales. Entonces viene información de muchas fuentes, ¿sí? Entonces, esto es un paréntesis muy amplio, pero sé que es un tema con el que muchos nos hemos identificado en muchas ocasiones, pero es, por ejemplo, yo tengo dificultades con mi peso, por ejemplo. Tengo problemas emocionales y entonces sufro de atracones de comida, por ejemplo, ¿cierto? O me estreso mucho, me pongo muy ansioso y pico, pero me miro en el espejo y no me gusta ver lo que veo, me siento frustrado, triste y resulta que consumo cuántas horas de redes sociales al día y yo miro Instagram, entonces miro las modelos o el modelo, entonces, sí, entonces miren que uno se llena de todo, entonces todo el tiempo estamos como llenos de demasiada información, entonces por eso les digo, a veces en este ritmo de vida en el que vivimos, es bueno, y ustedes saben, el tema de pandemia, las tasas, por ejemplo, de suicidio, de depresión, ¿sí? Y que también tenemos personas cercanas que sufren, inclusive depresión, familiares, amigos. Entonces, todo esto que les digo son muchas fuentes de información, de muchas situaciones muy problemáticas para muchas personas. Entonces, ¿por qué no pensar que el mundo necesita de mí? Que yo soy una persona asertiva, paciente, tolerante con los demás. Un ejemplo muy amplio, pero tiene que ver pues como con mucho de lo que vivimos en la actualidad. ¿Por qué deberías recibir un salario? ¿Sí? Entonces, porque esto aborda temas de mi pasión, de lo que sé hacer bien, de cómo puedo contribuir a la sociedad, pero si yo soy una persona profesional y yo contribuyo o participo dentro de la fuerza de trabajo, la fuerza productiva en el sector, eh, pues cuál sería mi retribución, ¿cierto? O qué salario sería el que le debe corresponder a mi trabajo, ¿sí? A lo que sé, en lo que tengo experiencia. Entonces, les presento. Este es el diagrama del Ikigai, ¿sí? Él es uno de los modelos que permite que definamos nuestro propósito de vida. Como les contaba hace un momento, existen muchos modelos. Este me gusta mucho por los abordajes que tiene en las diferentes esferas de las personas. Es muy amplio y me gusta mucho la definición. Iki hace referencia a vida y Gai significa la realización de lo que uno desea, de lo que uno quiere.
Entonces, también podría ser definido como propósito de acción. Entonces, miren que uno, sí, uno utiliza este modelo, uno se visualiza en muchas cosas, quiere muchas cosas, pero eso sigue quedando allá, en el imaginario, en el deseo, en la visualización. Bueno, pero me gusta mucho este modelo porque él lo que hace es que lo lleva a uno a un propósito de acción, a materializarlo. Entonces, en la manera en la que yo lo escribo, voy a poder entenderlo un poco mejor y pues pensar cómo esto me puede llevar a la acción. ¿Sí? En resumen, el Ikigai es como donde converge la pasión, la misión, la vocación y la profesión, como allí lo podemos ver. Pero miren que el Ikigai es un modelo que se presenta de manera integral, porque miren que hay unas intersecciones. Si ven las que están señaladas, que tienen unas definiciones por fuera del esquema. Y hace referencia de si yo desarrollo solamente o tengo claridad, por ejemplo, de lo que amo, de lo que me apasiona y mi visión. Sí, pero entonces miren que en esa intersección queda un espacio vacío. Entonces voy a experimentar goce y sentido de realización, pero pues el tema de riqueza, ¿cierto? Entonces miren, cómo si yo no desarrollo esos aspectos de una manera integral, sí voy a poder alcanzar un tema de desarrollo muy importante, de identificar mi propósito, lo que me mueve y lo que quiero, pero me van a quedar como unas brechas en poderme desarrollar de manera integral y tener alcances que me lleven a lo que se puede definir como autorrealización, ¿cierto? Entonces, cuando logro conocer mi propósito de vida y mi sentido de vida, podré con mayor facilidad definir mis metas y objetivos a largo plazo. Y cuando yo hablo de metas y objetivos a largo plazo, pues me refiero a qué? A mi proyecto de vida. Cuando yo tengo, de pronto, no de una manera muy determinante, porque los seres humanos, entonces la frase aquella famosa que dice que lo único que permanece intacto en los seres humanos es el cambio y el movimiento, que eso es lo único que mantiene intacto. Si nosotros somos seres cambiantes y cambiamos y evolucionamos constantemente. Entonces, uno no puede hablar de una manera determinante respecto al proyecto de vida, ¿no? Yo defino mi proyecto de vida y así me visualizo y eso va a pasar de manera exacta en 3, en 5 y en 8 años, ¿cierto? Sabemos pues que también estamos inmersos en un contexto, el contexto es cambiante, entonces se puede ir modificando, pero al menos tener a grosso modo una ruta o un camino que seguir me va a proveer estados de bienestar y estados de motivación. Entonces, esa es la importancia de hacer a conciencia este ejercicio. Por eso les digo que sería bueno que aprovechen el espacio y pues vayan tomando como notica con esos temas que ustedes identifican, porque el tema del desarrollo personal es la clave de una de las partes del éxito de la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ir entonces encaminándonos un poco hacia todo lo que tiene que ver de cómo establecemos lo que les decía al principio, ese punto de equilibrio entre todo el tema de desarrollo personal con el tema de ya el mundo del trabajo. Entonces, del camino, vamos, del camino del autoconocimiento al camino de la incorporación laboral, la estabilidad y la empleabilidad. Entonces, incorporación laboral, se los voy a definir pues como muy a grandes rasgos. Muchas de las personas acá presentes ya han participado, pues probablemente sean trabajadores, entonces ya han participado de procesos de cómo es todo el proceso de incorporación laboral. Los que no tienen experiencia, se los presento también y se los cuento un poco para que más o menos sepan como cuál es la dinámica de esa incorporación laboral cuando yo voy a empezar a participar del mundo del escenario del trabajo. Entonces, se inicia con un proceso de reclutamiento. Las empresas hacemos el ejercicio de buscar hojas de vida, ¿cierto? Fuentes de reclutamientos, hay muchas. Entonces, están, por ejemplo, las agencias públicas de empleo,
de las cajas de compensación familiar de los departamentos. Y en el departamento de nosotros, pues CONFA es nuestra caja de compensación familiar. También el SENA a nivel nacional hay una línea del tema laboral y es su agencia de empleo y se llama así, ¿cierto? Así también se puede encontrar. Las personas se postulan. Hay muchas otras que corresponden a entidades privadas que conocemos mucho y pues las voy a nombrar pues porque estamos en medio, eso es un tema pues del medio del trabajo, que es el empleo.com, CompuTrabajo. LinkedIn es una herramienta que yo se las súper recomiendo a todas las personas que estén buscando empleo porque el perfil o la caracterización del perfil laboral, profesional dentro de esa plataforma. La verdad, las personas, los reclutadores, solemos usar esta herramienta. Es una muy buena herramienta, entonces los invito a los que lo tienen, que lo mejoren, ¿cierto? Entonces, la foto, pues bueno, hay temas respecto, hay inclinaciones respecto al tema de no ponga foto en una hoja de vida, eso ya no se usa. Eso es un tema más como de enfoques. Hay personas que lo prefieren, hay expertos que lo recomiendan, hay otros que no lo recomiendan. Yo qué les recomiendo, pues le viene bien a una presentación, pues un rostro, ¿cierto? ¿A quién corresponde esa información? Sin embargo, cuando una hoja que pasa constantemente viene sin foto, igual, ¿cierto? Porque lo que uno valida es el perfil, el conocimiento, la experiencia, lo que es cierto, la persona ideal para ese puesto que tengo en la organización o esa vacante que tengo. Mm, el proceso de selección. El proceso de selección varía mucho según las organizaciones. Todas las empresas tenemos políticas internas diferentes, pero según la legislación laboral colombiana y la Constitución, por supuesto, todos estamos en igualdad de condiciones, somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, el proceso de selección se hace en términos generales como bajo los mismos lineamientos, ¿sí? Pero esas políticas internas, cuando yo las nombro, tiene que ver más, es como con los sectores, porque es muy diferente, por ejemplo, hacer un proceso de selección para el sector de alimentos que para el sector de pronto, no sé, de ingeniería o de una actividad económica diferente, o para el sector salud, ¿cierto? Entonces, eso es pues como lo que varía en el proceso de selección. Lo ideal es que siempre tengan ustedes derecho, por ejemplo, a que los evalúen de una manera igual que los demás, con las mismas pruebas, por ejemplo, ¿cierto? Yo no puedo citar a 5 personas y a estos 3 aplicarles unas pruebas y a aquellos 2 otras 2, ¿cierto? O sea, porque se supone que si yo estoy participando de un proceso de selección y respetan mis derechos, tengo derecho a que me evalúen en igualdad de condiciones respecto a los demás, ¿cierto? Y ya está el proceso de contratación. Eh, tenemos, pues actualmente, bueno, yo me imagino muchos de ustedes habrán escuchado, pues que parte de la reforma que se tiene, de las reformas sobre las cuales se está trabajando en Colombia, es también la reforma laboral. Pues se han hablado sobre muchos ítems, pero pues hasta el momento no se han sancionado, pues la ley no ha sancionado la presidencia, ninguno de ellos sigue estando pues como en debates y no ha avanzado como el proceso mucho, pero seguimos estando bajo los mismos modelos de contrato en Colombia, los contratos a término fijo, a término indefinido, los contratos por obra o labor, que es importante y como lo define el Código Sustantivo del Trabajo, que nosotros como trabajadores eh, eh, tengamos claridad de cuáles son nuestros derechos a la hora de firmar un contrato de trabajo. El hecho de que exista una instrucción de un superior o de una persona, que yo preste mi servicio personal de trabajo y que a mí me remuneren por prestar ese servicio personal de trabajo, eso ya es un vínculo o una relación laboral importante, ¿cierto? Hay prestaciones de ley,
Entonces, ¿qué es un contrato con todas las prestaciones de ley? Entonces, cuando mi empleado paga mi seguridad social y mis prestaciones sociales en los porcentajes que la ley lo tiene establecido para Colombia, ¿cierto? Entonces, saber también todos, cuando firmamos un contrato de trabajo, tener claridades de qué estoy firmando, de si realmente, por ejemplo, que lastimosamente pasa y muchos de nosotros hemos tenido un conocido, un amigo o alguien, un familiar que, por ejemplo, trabajó X cantidad de tiempo en X empresa y, oh sorpresa, cuando fui a revisar mi historial laboral, que quiere decir las semanas de cotización a pensión, entonces no, pues la empresa no hizo aportes obligatorios a pensión, el empleador no aportó lo que debía aportar durante no sé cuántas semanas o cuántos años. Entonces, cuando el trabajador entra a demandar, etcétera, ¿cierto? Pero entonces es eso, tenemos derechos y todos tenemos derecho a que nos contraten bajo condiciones dignas, entonces siempre tener como claridades en cuanto a eso. Hablando un poco del perfil del candidato, hay algo ya pues entrando en materia en temas de competencias. Estos son los ejes principales bajo los cuales hacemos procesos evaluativos cuando hacemos selección de personal. Entonces, ¿qué evaluamos? Competencias del ser, competencias del saber y competencias del hacer. ¿Sí? La Perdón, María segunda, Isabel. señora, Tenemos una pregunta de Santiago Rendón. claro, Hola, ¿cómo estás? Excelente tu ponencia. ¿Cómo manejar el CBY? ¿el qué? Perdón, El CBY. ¿qué será el CBY? Si ustedes me ayudan, yo todos los días aprendo y soy una apasionada del aprendizaje. Si me cuentan, por supuesto que juntos podemos hablarlo. Bueno, buenas noches, María Isabel. Hola, Durante mucho gusto. ¿Cómo igualmente, estás? me ha gustado mucho tu presentación. De hecho, tengo varias preguntas. En el transcurso del tiempo las haré o más adelante, si se puede. Por supuesto, Eh, muchas gracias. a ti. Mira, el CBY está relacionado mucho con las contrataciones, tanto en el sector público como en el privado, con las roscas, con las comisiones, con los pagos. Muchos procesos que tú presentas son mera fachada, porque ya están preseleccionadas las personas. Entonces no tiene como sentido postularse para cargos que pueden ser el soñado para ti, pero no lo es, no va a ser. Entonces, eso desanima demasiado. Muchas gracias. Ujú. Sí, respecto a eso que nos dices, Santiago, no sé a qué haces referencia a las siglas, pero precisamente tanto era así el tema que, o sea, es importante hacer distinción entre los dos sectores. Nos amparan una cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, el tema pensional. La reforma pensional aplica para el sector público, no para el no, discúlpenme, para el privado, no para el público, ¿cierto? Los funcionarios públicos. Respecto a lo que tú me dices, eso es un tema lastimosamente con el que todos hemos aprendido como a vivir un poco. No quiere decir que sea aceptable, porque por el contrario, eso es muy triste, que hayan personas completamente aptas y capacitadas y con todo el potencial del mundo para desempeñarse mejor que cualquiera en un cargo, pero pues a él no lo vamos a contratar porque es que vamos a contratar la persona ineficiente y negligente que es prima, esposa, cuñada, novia, etcétera, ¿cierto? Eso es muy triste. Todos conocemos muchos casos, pero debido a esa situación es que en Colombia tuvieron que implementar el SIMO, ¿cierto? Lo del Sistema Nacional pues ustedes han visto en los canales nacionales cuando sale la publicidad de cómo es el proceso para uno aplicar a las vacantes del sector público. A través del sistema, el del SIMO, que las siglas dicen Sistema para la Oportunidad, el Mérito y la Igualdad. Esto, a lo que buscó el gobierno de Colombia precisamente, era disminuir
la corrupción que se presentaba en esos procesos, por ejemplo, de contratación del sector público. Una situación tremenda, Santiago, muy difícil y porque por ejemplo, muchas personas, yo siempre he trabajado en el sector eh, privado, pero el sector público representa una parte de la fuerza del trabajo, no solo importante del país, sino que es muy estable, ¿cierto? Mientras que nosotros en el sector privado estamos sujetos a todos los temas del contexto, a los temas políticos, estamos sujetos a muchas cosas que a veces el tema de la estabilidad pues peligra un poco y preocupa bastante, ¿sí? Entonces, muchos han tenido inclinación y deseos de participar, de trabajar en el sector público, pero es difícil acceder, no es imposible, se requiere, lo que yo sí te puedo decir, por ejemplo, es que desde que se implementó ese sistema, de pronto de los procesos con igualdad, más personas han podido ingresar, por ejemplo, a esa parte laboral en Colombia, ¿sí? Pero sí, eso es una realidad tremenda y todos la conocemos. Eso es un tema con el que hay que lidiar. Yo les voy a contar una experiencia profesional y no la vivo solo yo cuando estaba en áreas de reclutamiento, muchos colegas lo saben y muchas personas, o sea, lo que pasa es que esto es un tema pues de conversarlo como abiertamente y con honestidad, porque esto no es secreto para nadie. Cuando uno está en áreas de reclutamiento y uno tiene una capacidad de incidencia en el proceso, pues muy importante, ¿cierto? De seleccionar a la persona. Entonces llega alguien eh, que tiene o ejerce cierta influencia sobre los procesos, entonces es cuando uno se encuentra en esas encrucijadas éticas, que más adelante quiero hablarles un poco del tema ético, y ahí es cuando esto de todo el tema, cuando uno hace un ejercicio muy juicioso de desarrollo personal y que uno reconoce su valor como ser humano y a nivel profesional ético, ¿cierto? ¿Cuáles son mis valores? Y si yo me muevo en el mundo con mis valores y dentro de la norma, pero con mis creencias, ¿cierto? Y no las negocio. Entonces, es un tema muy difícil porque estamos en un contexto y lastimosamente usted, o sea, nosotros vivimos, Colombia es un país maravilloso, Latinoamérica es una parte del mundo maravillosa. Nuestra forma de afrontar las dificultades, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Somos muy festivos, súper festivos, todos lo celebramos, somos muy alegres, pero eso es muy bonito. Y yo he tenido la oportunidad de interactuar con empresas de otros países y dicen que una de las cosas que más valoran, por ejemplo, específicamente de los colombianos, es la capacidad resolutiva y que somos muy habilidosos para trabajar y para resolver todo lo que haya que resolver. Y no somos perezosos, ¿cierto? Lo que popularmente se conoce como perezosos. Entonces, esa parte es muy bonita de nosotros, pero el tema de la corrupción hace parte lastimosamente de nuestra cultura y nosotros tenemos que desarrollar, cuando nosotros hacemos un trabajo de desarrollo personal muy concienzudo, logramos movernos por el mundo con ética, con responsabilidad, con conciencia como moral, como con empatía con los demás, y logramos movernos en sistemas de corrupción. Me refiero a que logramos movernos o sea, y logramos solventar las dificultades, aunque estemos en un entorno que constantemente esté permeado por la corrupción. Y eso también es una habilidad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, pues les estaba contando acerca de esas competencias del ser, del saber y del hacer, que son los tres ejes fundamentales sobre los cuales se hace una evaluación. Entonces, esas competencias del ser hacen referencia a las capacidades de cualquier profesional de actuar dentro de su campo de acción, como persona y como actor social, orientado por un pensamiento autónomo y crítico,
que concluya una conciencia ética y una deontología particular. Mire que es exactamente lo que veníamos conversando, que lo incitó el Santiago. Muchas gracias a propósito por tu intervención. Mira que justamente de eso estábamos en la presentación hablando. Las competencias del saber y del hacer agrupan los conocimientos teóricos y prácticos especializados que requerimos para desempeñar funciones o tareas específicas. Esto está ya íntimamente relacionado con los aspectos teóricos y lo que yo a través de la experiencia voy o de la experticia me permite a mí ser más hábil y más competente. Cuando le hablan o cuando se refieren a es que él es muy competente para realizar o para desempeñarse en ese cargo. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía hace un momento, entonces vamos a hablar de la incorporación laboral, la estabilidad y la empleabilidad. Entonces, en cuanto a la estabilidad, la estabilidad es externa, multifactorial y se moviliza por la reactividad de una persona. La estabilidad, sí, en parte depende de nosotros, pero porque es externa y porque es multifactorial. Porque nosotros, como seres humanos, estamos permeados todo el tiempo por factores externos. Y la estabilidad laboral específicamente tiene que ver con temas políticos, sociales, económicos, tecnológicos. ¿Y por qué se dice que se moviliza por la reactividad de una persona? Porque pues depende, yo puedo tener un trabajo estable o no, ¿sí? Pero ¿qué moviliza esa estabilidad? Mi forma de reaccionar frente a las situaciones y frente al entorno, ¿cierto? A ese contexto laboral en el cual yo estoy inmerso. La empleabilidad según muchas definiciones, la OIT, según la RAE, según diferentes autores. Pero en sí la empleabilidad en términos generales, ¿cómo se define? Se define como el conjunto de talentos, habilidades y capacidades que tenemos las personas que nos permiten conseguir o encontrar un empleo apropiado y permanecer en él. Existen 4 competencias claves para la empleabilidad. Esto es un artículo que a mí me gusta mucho, que publicó la OIT hace ya varios años, pero él sigue muy vigente o me gusta mucho siempre citarlo porque a través de mis ejercicios profesionales o solamente viendo el comportamiento como de las personas, de colegas, de compañeros en diferentes escenarios, estas competencias sí nos hacen realmente atractivos para que nos contraten. Primero, aprender a aprender. Esta competencia se puede llegar a ella o se puede desarrollar porque las competencias tienen niveles de desarrollo. Entonces yo puedo tener una competencia en un nivel de desarrollo bajo, mediano o 5. Ellos se pueden medir, por ejemplo, de 1 a 5 y todos podemos hacer inclusive la autoevaluación, ¿sí? Entonces, de 1 a 2 es un desarrollo bajo, entre 2 y 3 está en la mitad, es medio, y entre 4 y 5 ya estamos hablando que he desarrollado la competencia. Entonces, por ejemplo, aprender a aprender. Es que estemos dispuestos siempre a aprender. Hay que tratar de usar técnicas de aprendizaje que nos permitan adquirir y aplicar conocimientos y competencias nuevas, ¿cierto? Pero miren que eso es un tema de autonomía y de disciplina, que cuesta al principio, pero es como todo. Ustedes han escuchado la frase de que una persona con voluntad puede llegar más lejos que una persona inteligente, ¿sí? La voluntad, la disciplina y la rigurosidad que nosotros establezcamos con nosotros mismos, con nuestros procesos y lo que queremos conseguir, puede ser otra de las claves del éxito. Perseguir el aprendizaje de manera independiente. Entonces, la autonomía, lo que yo les contaba, asumir responsabilidades por el aprendizaje propio, que pasa mucho, si acá tenemos estudiantes también, ¿cierto? Y yo
después de mi pregrado también fui estudiante, ahorita me encantaría empezar otro posgrado. Entonces, cuando nosotros muchas veces creemos que es responsable de mi aprendizaje en la empresa, si me dan o no me dan capacitaciones, o el profesor, qué tan habilidoso es o qué tan competente es para entregarnos la información. Entonces, miren que no es solo lo que venga, yo no puedo responsabilizar a los otros de mis procesos de aprendizaje, yo también debo ser un poco más consciente frente a eso y decir que depende de mí el proceso de aprendizaje que yo tenga para dominar nuevos temas, ¿sí? Bueno, la comunicación. La comunicación tan famosa pasa lo mismo que como el trabajo en equipo. Probablemente muchos de ustedes dirán, pero es que estas 4 competencias claves pues siempre en todas partes hablan de lo mismo, de la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces, la comunicación, por ejemplo, es pues esencial. Ustedes saben que existen muchos tipos de comunicación. Existe la comunicación escrita, existe la comunicación verbal. Nosotros los seres humanos nos comunicamos estando en completo silencio a través de nuestra expresión facial, a través de nuestra postura, ¿cierto? Que nosotros podemos con mucha facilidad identificar si nuestro interlocutor está interesado en lo que yo le estoy compartiendo, en lo que estamos hablando, si tiene sueño, pereza, si está triste, si le incomoda el tema acerca del cual yo le estoy hablando. Y la comunicación con la familia, la comunicación con la pareja, la comunicación en las organizaciones, eso es un reto constante, ¿cierto? ¿Cómo me comunico yo? De manera asertiva, entonces, comunicar lo que es de manera directa, ¿cierto? Sin ofender ni herir, pero siendo puntual, sin dar tantos rodeos, puedo comunicarme de una forma clara y precisa. La comunicación también cuando yo le comunico a la persona que le debo comunicar, porque muchas veces nos pasa que sí nos comunicamos, pero no nos comunicamos con la persona que debemos hacer. Para desarrollar la competencia de la comunicación, eh, eh, se sugiere, por ejemplo, tener o leer, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo leo, entonces empiezo a dominar muchas más palabras, entonces cuando me voy a comunicar de manera escrita, eh, soy mucho más claro con las ideas, más puntual y eso mejora mucho la comunicación. También ser consciente, lo que yo les decía hace un momento, el tema postural o la conciencia de mi postura a la hora de conversar o de comunicarme con los demás. La comunicación, yo creo que es un tema en el que hay que trabajar muy duro, muy fuerte y todo el tiempo, porque la comunicación con la pareja, ¿cierto? Hay algo que nos pasa mucho a todos y es el tema, es que yo supuse, es que yo me imaginé, no, es que como él me dijo, entonces uno completa el resto de la frase, ¿cierto? Entonces tener la capacidad de comunicarme de manera clara, concisa, con la persona correcta, ¿sí? El trabajo en equipo, el famoso trabajo en equipo. Esta semana estábamos en una capacitación en la empresa hablando nos capacitaron de equipos de trabajo efectivos. Es diferente cuando yo trabajo conjuntamente y juntos nos comunicamos de una manera clara y aportamos juntos al mismo objetivo y trabajamos juntos para alcanzar los resultados que cuando trabajamos de manera aislada. Pues esto es lo que yo tengo que hacer, pues cuando yo trabajo en equipo realmente y hay como cohesión de equipo, o yo tengo la capacidad de ser dócil, pero cuando yo digo dócil me refiero a adaptarme al equipo, a conocer a las personas, a estar presto, a tener una actitud adecuada con los demás, a tener una actitud de servicio, de orientación al otro. Cuando yo logro tener esa cohesión de equipo, hay algo que a mí me gusta mucho y es las personas empiezan a trabajar como con propósito, como que se conectan y dicen, es que juntos tenemos que hacer esto. A cuando hacen, no, pues es que es lo que toca hacer, porque es que a mí me pagan por eso. O sea, entregué que hay que hacer, ¿cierto? Es como las dos cosas que a mí me pueden movilizar frente al trabajo.
y la resolución de problemas. Nosotros los seres humanos, todo el tiempo, esta parte del cerebro donde nosotros trabajamos, ella todo el tiempo está pensando porque nosotros constantemente tenemos que tomar decisiones y resolver problemas. Porque podemos enfrentarnos a un problema pequeño, simplemente de toma de decisiones, ¿sí? En qué es mejor, o tengo un conflicto pequeño y lo decido, a cosas grandes que tienen unas implicaciones relevantes en mi vida a nivel laboral, personal, emocional, psicológico, y sin importar el nivel de gestión empresarial que nosotros tengamos, o si soy estudiante, o si nosotros debemos trabajar muy juiciosamente en desarrollar la competencia de resolución de conflictos, de problemas, ya sea porque yo me desempeñe en un nivel básico, ¿cierto? O en un nivel de gestión mucho más avanzado. Esta competencia es clave. Pensar de forma creativa, resolver problemas de manera independiente, comprobar los famosos las famosas suposiciones, eso es, mejor dicho, es muy importante, es lo que les estaba hablando respecto al tema de la comunicación. Identificar problemas, tener la capacidad de analizar datos, de analizar contextos, ¿sí? Todo eso, esos aspectos pequeños me permiten a mí desarrollar esa competencia en un nivel importante, ¿cierto? Planificar, gestionar el tiempo, o sea, esa es compleja, pero no es imposible, es como todo, pero requiere como de más trabajo, ¿sí? Requiere de mucho trabajo para yo poder resolver problemas de mayor complejidad, pero pues no es imposible, pero sí requiere un trabajo importante. Les quiero hablar acerca de las posibilidades que aumentan la empleabilidad. Entonces, hay un autor que habla acerca de 4 niveles que aumentan esa posibilidad de empleabilidad. Entonces, por desempeño, porque recuerden que la empleabilidad tiene que ver con mis actitudes, aptitudes, conocimientos, o sea, todo lo que yo soy, sé y tengo que me permite conseguir un empleo y permanecer en él. Esa es la definición de empleabilidad. Entonces, acá vamos a hablar o de conseguir empleo o de permanecer en el empleo que tengo. Entonces, el primer nivel por desempeño. Estamos claros, ¿cierto? El desempeño se le atribuye a cómo con mis competencias técnicas y mis competencias del ser logro tener el desempeño esperado por parte de la organización para yo poder permanecer en la empresa, ¿cierto? O en mi puesto de trabajo. El segundo nivel tiene que ver por impacto e influencia. ¿Qué quiere decir impacto e influencia? La capacidad que yo tengo de impactar otras áreas de la organización. Ustedes saben que las empresas y el mundo del trabajo, o sea, todos funcionamos, somos un engranaje. Y las áreas en las organizaciones, pues lastimosamente, o sea, eso tiene que ver mucho con los temas organizacionales. Hay empresas que ellas funcionan como de manera aislada, como islitas. Entonces hay un área súper filosa, pongamos un ejemplo, la financiera. No, ellos son los tremendos para hacer cierres, para tener estados financieros al día y se esfuerzan mucho, pero ellos no saben que tienen y que son indicadores de gestión tienen un impacto o también ellos pueden proveer una información esencial para otras áreas de la organización, ¿cierto? Pero hay organizaciones que sí trabajan, que son muy pilosos y se esfuerzan mucho y que trabajan sistémicamente y tienen la capacidad de impactar con sus procesos y con su contribución de impactar otras áreas. Venga, es que recuerden los procesos de mejora continua. ¿Cómo le apuesto yo con esto que yo me pensé? Si nosotros mejoramos este proceso de nosotros, yo sé que vamos a impactar esta y esta área y podemos trabajar mejor, ser más eficientes, ¿sí? Optimizar los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, por impacto e influencia, ¿qué capacidad tengo yo de impactar otras áreas de la organización? El tercer nivel, por imagen o acreditación de marca. Eso tiene que ver en qué sector está presente, todo el tema que tiene que ver ya con clientes. Entonces,
cómo en el momento en el que yo participo dentro del mercado, realmente contribuyo a que mis clientes sean más eficientes o de qué manera ellos son más competitivos en el mercado. Entonces, qué tan eficiente soy yo como prestador de ese servicio, entiéndase por empresa, entiéndase por persona contratista, por emprendedor, ¿cierto? Entonces, también por imagen o acreditación de marca. Y ese cuarto nivel tiene que ver por independencia. Todas las personas que, por ejemplo, sean emprendedoras, ustedes saben pues que yo admiro demasiado a las personas emprendedoras. Y admiro más a los que, aunque frente a tan duro que es el mercado, tan exigente que es el medio, y ellos fallan y vuelven y se levantan, y fallan y vuelven y se levantan. A mí me encanta cuando hablan de que es que el éxito no es el que llega por los gloriosos directamente allá, sino que el éxito es cuando se acumulan muchos fracasos. Pero la diferencia es que cuando yo caigo, me levanto con una experiencia y con un aprendizaje. Entonces nunca voy a empezar de cero, voy a empezar siempre en un nivel de desarrollo mucho más avanzado. Las personas independientes son muy admirables, son muy juiciosas, muy disciplinadas y que sobrevivan a las exigencias y las demandas del mercado. Se los aplaudo porque seguramente acá debemos tener muchos emprendedores. Esto es un tema, ya vamos cerrando. Yo, qué pena con ustedes, yo miro acá la hora, bueno, estamos muy bien de tiempo. Esto es un tema porque siempre hemos hablado de lo positivo, de las capacidades, de las habilidades, de cómo puedo definir mi propósito, mi sentido de vida, sí, pero es importante, como tenemos y somos muy fuertes en cosas muy importantes y en lo que tenemos todo nuestro potencial y todo lo que nos puede llevar a donde queremos estar, también tenemos muchos aspectos o áreas de mejora o simplemente lo que es propio del ser humano, ¿cierto? Porque nosotros somos una mezcla de muchas cosas. Entonces, importantísimo, ¿qué factores nos impiden la autonomía sobre nuestra propia carrera? El no conocernos a sí mismos. Por eso, desde el principio he sido tan enfática, porque el autoconocimiento, cuando uno emprende ese camino de autoconocimiento, se sorprende y se encuentra con muchas cosas positivas, por supuesto. Las cosas con las que yo me encuentro y no me agradan y siento que me generan dificultad, pues eso sigue siendo positivo, porque ya estoy reconociendo que eso me genera dificultades o conflictos y bueno, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? ¿Qué voy a hacer para trabajar en ello? Entonces, el no conocerse a sí mismo, los miedos, está bien tener miedo, pues todos los seres humanos, yo creo que no existe una sola persona que no tenga miedos, pero esas cosas que yo tengo que me afectan o empiezan a afectar diferentes áreas de mi vida, son cosas a las que yo tengo que ponerles atención. Es normal tener miedo, normal, somos seres humanos, pero cuando a mí ese miedo me impide desarrollarme como persona, eh, fluir en mis proyectos, fluir en mi trabajo, fluir en la relación con los otros, o eso me genera a mí tantos conflictos que siento, entonces ya se van desencadenando una cantidad de síntomas o de situaciones o de experiencias, ¿cierto? Tengo pensamientos negativos todo el tiempo acerca de mí, acerca del otro, acerca del mundo. eh, Siento que no puedo con las cosas o si empiezo algo yo sé que voy a fallar. Entonces, cuando eso no me deja avanzar en la vida, es algo que necesita atención. Entonces, es importante que seamos conscientes porque todos esos pensamientos que nosotros tenemos son alertas de cosas que siempre que las identifiquemos las podemos trabajar. Entonces, ser como muy conscientes. Los apegos, ¿cierto? Tenemos apegos materiales, tenemos apegos emocionales. Eso es un tema muy grande, muy complejo, tan complejo como los seres humanos.
pero a través de la confianza, a través del amor propio, a través del famoso autoconocimiento del que tanto les he hablado a lo largo del espacio, puedo yo superar mucho el tema del apego, porque cuando yo me apego es porque tengo miedo, cuando yo me apego es porque no logro vivir con confianza y con seguridad plena determinados aspectos o asuntos de mi vida, ¿cierto? Los apegos. Y todos hemos pasado por situaciones, seguramente muchas de las personas acá presentes, yo también, ¿cierto? Apegos a una mala relación, a una relación tóxica, apegos, amigos, o estar relacionados o rodeados de personas que no contribuyen a nada bueno cuando somos estudiantes o cuando somos muy jóvenes, ¿sí? O inclusive cuando las personas son adultas y se empiezan a llenar de una cantidad de miedos debido a algunas frustraciones, empiezan a surgir esos apegos, las inseguridades de las que ya pues hemos estado, porque todo está pues como relacionado. Importantísimo, tengan en cuenta creencias limitantes. Ustedes han visto en las redes sociales, las que yo les hablaba hace un rato, el tema del consumo, pero yo sí trato de ser muy consciente con ese tema del consumo de redes, ¿cierto? Tengo un espacio estipulado durante el día y es muy corto, la verdad. Hay algo que a mí me gusta mucho. Ustedes han visto un video de una persona que toma un caballo y le pone el, no sé si hay alguien por ahí con el conocimiento de la palabra técnica, pero lo ponen, lo amarran de su lacito y hacen como si lo hubieran amarrado y él se queda ahí. O también está con una silla plástica. Entonces parece como si lo amarraran y él no está amarrado, ¿cierto? Pasa exactamente igual con las creencias limitantes. El 94.6% de las cosas que pensamos nunca suceden. Ustedes han visto que muchas veces se nos pasan unas historias largotototas y muy complejas por la cabeza y son cosas que nunca van a suceder. Con las creencias limitantes pasa eso. Entonces yo me lleno de miedos, de preocupaciones, de frustraciones, de cosas que suceden, que yo en lugar de interiorizarlas y entenderlas, yo las convierto como en una frustración. Entonces eso me empieza a hacer que yo empiece a tener concepciones del mundo a veces equivocadas, lastimosamente equivocadas. Todos hemos pasado por eso. Yo también en algún momento de mi vida he tenido creencias limitantes, pero cuando yo empiezo ese ejercicio de desarrollo personal, de autoconocimiento, cuando empiezo a vivir la vida con mayor conciencia del presente, del aquí y el ahora. Esto es una conversación muy psicológica. Ustedes se han dado cuenta que estamos entre la psicología y el tema de la empleabilidad, pero es que nosotros no podemos, como cuando la gente tiene problemas en el trabajo. Es que uno cómo hace para dejar la cabecita en la casa puesta, irse súper concentrado para el comité de gerencia o para el comité con los pares, o para, ¿cierto? ¿No? O sea, somos seres humanos. Entonces, vivir en el presente, o sea, miren que acá está dentro de esta descripción, incapacidad de vivir el presente. Entonces, cuando nosotros hacemos esos ejercicios de conciencia, logramos empezar a entender qué creencias limitantes tengo en la vida que no me dejan avanzar, ¿sí? Entonces, como dicen que la vida es todo lo que hay después del miedo, sí, cuando damos el pasito por encima de esa creencia limitante, es sorprendente con todo lo que nos encontramos. Tendencia a la comparación. Somos únicos e irrepetibles. Nosotros todos los seres humanos estamos llenos de potenciales, de cosas hermosas, de cosas difíciles, de cosas conflictivas, de cosas dolorosas, de cosas que no hemos podido superar, ¿sí? Porque me comparo con el otro. Entonces, este tema muy conocido de que una persona se graduó a los 20 años, a los 21 años de la universidad, que otra persona se casó a los 28, que, ¿cierto? Y una persona que tiene 34, 33 años, 38 años,
no se ha graduado de la universidad, quiere tener hijos y no ha encontrado la persona con quien construir ese sueño o ese proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, tenemos una tendencia a la comparación. Claro, comparémonos, no es comparar, tengamos un modelo de referencia en la vida, un modelo de referencia inspirador, ¿cierto? Esa persona es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Quiero que él sea mi referente. Es muy diferente tener un referente a tener, porque nosotros solemos compararnos con personas que en el fondo sí quisiéramos sus partes positivas, pero seguramente las cosas que tienen negativas también representan un conflicto para nosotros, ¿sí? Entonces, importante. Esa tendencia a la comparación, hay que romper esa barrera y por el contrario, identificar un modelo de referencia. Temor a reconocerse, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con todo el tema que hemos venido conversando del autoconocimiento. Quiero que hagamos el cierre con esta historia es muy cortica, no sé si alguno de los presentes la conoce, creo que es uno de mis cuentos cortos favoritos. Se llama La fábula del monje y la vaca. La encuentran en internet, en cualquier página. También están libros de cuentos cortos. Si en algún momento la quieren compartir en un espacio, en el trabajo, en la universidad con los compañeros, hacer un ejercicio práctico. La verdad, este tipo de cuentos cortos son muy útiles y el mensaje me encanta. Les cuento ligerito porque es súper corto. Un maestro paseaba con su discípulo cuando de repente vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió visitarlo. Durante la caminata le comentó a su discípulo que era muy importante realizar visitas, conocer personas y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que la vida brinda. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Allí vivían una pareja y sus 3 hijos. La casa era de madera, todos iban descalzos y sus ropas estaban sucias y rasgadas. Entonces se aproximó el padre de la familia y le preguntó, en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni comercio posible. ¿Cómo hacen ustedes y su familia para sobrevivir aquí? El señor respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte de la leche la vendemos o cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Con la otra parte hacemos queso, yogur y demás para nuestro consumo. Y así es como sobrevivimos. El maestro agradeció la información y contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue. En medio del camino se dirigió a su discípulo y le ordenó, coge la vaca de la familia, llévala a aquel precipicio y empújala por el barranco. El discípulo se quedó perplejo y le preguntó al maestro el motivo de tan drástica decisión, pues esa vaca era el único medio de subsistencia para aquella familia. El maestro no pronunció ni una sola palabra, por lo que el discípulo fue a cumplir la orden. De esta forma, empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del discípulo durante años. Un día, el discípulo, agobiado por la culpa de haber matado a la vaca, decidió visitar a aquella pobre familia para contarles todo lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos en lo posible. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy cambiado. Ya no se veía un atisbo de pobreza. Todo lo contrario, pues los árboles estaban florecidos, todo estaba limpio. Ya no había una vieja casa de madera, sino una enorme casa de piedra, con todo tipo de lujos. Incluso los niños que antes estaban tristes y vestían ropas sucias y rotas, ahora estaban alegres y llevaban finas prendas. El discípulo se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, por lo que aceleró el paso. Al llegar a su destino, fue recibido por un señor muy simpático. El discípulo le preguntó por la familia que vivía allí durante 3 o 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado el discípulo, entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado años atrás con el maestro. El discípulo entonces le preguntó al señor,
Perdone, aquí vivía una señora, una familia muy humilde que hace unos años tenían una vaca. El hombre lo miró y le dijo, sí, sí, somos nosotros. El aspirante lo miró y dijo, pero ¿cómo han prosperado tanto? Pues mire, un día la vaca de la que vivíamos desapareció. Al principio nos preocupamos mucho de qué íbamos a vivir y entonces tuvimos que pensar. Vimos que nuestra tierra era muy buena para plantar verduras y pusimos un huerto que floreció y dio frutos enseguida. Con las verduras hicimos intercambio por otros alimentos y el resto las vendimos. Con el dinero que ganamos compramos algo de ganado y lo vendimos y lo vendíamos. Y con ese dinero pudimos ampliar la casa y alquilar habitaciones. Y ya ven, ahora tenemos el único hotel de la ciudad. Esa moraleja para mí este cuento, o sea, y me moviliza un montón porque esa vaca aparentemente pues que estaba en mal estado, pero pues imagínense la única vaca y todo lo que les proveía, a lo mejor, ¿quién de nosotros, la vaca puede representar la analogía de las creencias limitantes que nosotros tenemos y que nos impide qué? Encontrar y descubrir todo el potencial que tenemos y todos los recursos con los que nosotros podemos trabajar en nosotros mismos para con autenticidad poder identificar nuestras habilidades, nuestras competencias, o sea, todos los recursos que tenemos y poder encontrar nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar en el mundo, entiéndase, por empresa, por quien es emprendedor, que se esfuerza mucho para trabajar en su idea y desarrollarla y poder tener la claridad de a qué mercado llegar, a qué mercado impactar. Hacemos el cierre pues como con esta historia, se las dejo, espero que haya sido, que generen ustedes, porque a mí me moviliza mucho y bueno, que haya sido un ejercicio al menos de reflexión, al menos que de este espacio se lleven una palabra, una frase que les permita lograr entender y alinear los objetivos que ustedes tienen en sus proyectos de vida. Muchas gracias a todos. No sé si Caro sigue por acá. Sí, María Isabel, Bueno, muchas gracias. Antes de hacer el cierre, hay dos personas que tienen la mano levantada. eh, Y hay un mensaje de Santiago Rendón. Es factible poderte contactar por LinkedIn. Te encuentro. Mil gracias por tus conocimientos. Son claves. Me aportaste más elementos para ampliar y comprender. Entonces, no sé si de pronto por el chat puede compartir, ¿cierto? O pues como el LinkedIn de pronto para que Santiago la pueda contactar. Y antes de cerrar, ah, perfecto, muchas gracias. Y antes entonces de cerrar, démosle la palabra a María Paula Arias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por hola. la charla. Estuvo muy, muy interesante. Y bueno, yo quisiera preguntarte, digamos, cuando uno no cumple como con el perfil, ¿no? Porque pues, yo soy profesional en ciencias humanas y, digamos, siempre te piden mucha experiencia y pues recién egresado uno no la tiene. Pero digamos, ¿con qué cosas uno puede sopesar como sí, esa falta de experiencia? Yo creo que esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Yo creo que no, todos los profesionales cuando nos graduamos, ¿sí? Primero es un plus cuando uno presenta en la hoja de vida, por ejemplo, que tiene cursos, que tiene actualizaciones, que es una persona proactiva, porque hay empresas que se la juegan por esos perfiles que sin experiencia, pero con una actitud proactiva, que uno se da cuenta que todo el tiempo buscan desarrollar, por ejemplo, nuevos conocimientos, idiomas. Eso tiene mucho valor. Lo otro es que dentro de los procesos de selección siempre está la descripción de los perfiles
Nosotros muchas veces, y lo digo, yo cuando fui egresada, aplicaba con el inmenso deseo de construir mi experiencia laboral, yo aplicaba mínimo 2 años de experiencia. No, pero yo aplico por si me llaman. Entonces, cuando yo leo la descripción de los perfiles, puedo entender si necesitan un perfil junior, un perfil semi-senior, un señor senior, pues que es de un nivel muy avanzado. Es eso, es de la única manera que yo logro postularme a una vacante donde mi perfil se adapta y aprender a luchar un poquito con la frustración, porque yo creo que el tema emocional es con el más difícil. Además que pues no todos tenemos las mismas condiciones de vida, ¿cierto? Hay personas que tienen familia, hay personas que tienen obligación, hay personas que deben pagar sus cuotas de matrícula de universidad, o sea, tenemos que ser honestos y hablar ampliamente de las diferentes situaciones por las que todos podemos pasar. Entonces, es ser muy conscientes de qué me ofrece el entorno, pero ser muy, muy consciente y muy realista de cuál es mi perfil. Y con mucha capacidad de afrontar eso, postularme a las vacantes, pero donde mi perfil cumpla con las características que se requieren. Iniciar así, iniciar así. Pero sí, esa es una realidad, pero ese es el principio. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, y Vale, María María Paz. Isabel tiene también la mano levantada. Sí, buenas noches. Pues respecto al último ejemplo que dio la doctora, tocaya María Isabel, Hola. em, ¿cómo está? Tengo algo pues como para compartir, es una experiencia personal. Hace ya 13 años pertenezco a la universidad, pero mucho antes de eso pasé por una situación bastante crítica y ahí eso me obligó a tomar otras alternativas. Fue una decisión porque ya en ese momento tenía a mi hijo, me acababa de separar, perdí el trabajo y aparte de eso me habían robado mis documentos. No tenía cómo trabajar, realmente no tenía papeles, nada. Estaba siendo secretaria administrativa en ese momento en empresa privada. Me quedé sin nada, sin absolutamente nada. No podía reclamar mis cesantías, mi liquidación, nada. Empecé por vender algunas cosas, ya que alguna vez más joven había pues, vendido cositas con mi hermana mayor. Ella me enseñó algunas cosas, no porque hiciera cursos ni nada, sino por su propia inventiva. Entonces yo dije, no, pues así me tuve que vender. Empecé vendiendo cosas que yo compraba por adelantado para mi hijo, como camisetas, como otras cositas así. Y luego me llegó alguien a la puerta de la casa ofreciéndome un programa para, cuando eso no habían tantos celulares, hacer la venta de minutos. Y yo dije, bueno, no tengo ni siquiera 20.000 pesos y tengo que conseguir 20.000 pesos para que me hagan la primera recarga. Pedí a mi familia prestados esos 20.000 pesos, todo el mundo, ay, pero usted qué le pasa, pero es que usted a todo el mundo le cree, que no sé qué. Yo dije, no, es mi decisión. Yo aprendí ya algo de finanzas, soy secretario auxiliar contable y yo creo que puedo. Reabrí una pequeña tienda que teníamos en la casa y cuando puse lo de llamadas anexo a lo que se vendía como tienda normal, o sea, la cosa fue en menos de 3 meses, me empezó a ir muy bien. Tanto que para el final de diciembre, eso fue digamos en marzo, abril, para los finales de diciembre de ese mismo año, yo ya no vendía 20.000 pesos y no tenía préstamos. Era ya recargas de 400.000, 500.000 pesos porque él no daba abasto vendiendo minutos. Y fue realmente una experiencia de vida difícil, pero que hoy en día valoro muchísimo. Muchas Gracias. gracias, María Isabel. Muchas gracias a ti por compartirnos esa historia. Y es eso, cuando nosotros nos enfrentamos a esos momentos tan críticos, es que sale del ser humano esas habilidades, porque hay cosas que sí hacen, el tema del desarrollo de las competencias laborales, pues es una, y del desarrollo personal. Pero nosotros como seres humanos tenemos recursos y ese tipo de habilidades. Frente a la dificultad, cómo me adapto, frente a la adversidad, cómo respondo. Y eso es un ejemplo muy valioso. Gracias, María Isabel, por compartirnoslo. Y es un claro ejemplo de cómo yo puedo hacerle frente a las Sí, situaciones
y bueno, venga, pues resuelvo, y lo voy a hacer y lo voy a salir adelante. Hay una actitud de No, gracias, perseverancia. mil gracias a ti por haberme dejado compartir. No, muy valioso. Muchas gracias, María Isabel. Entonces, miren que ahí hay un componente de toma de decisión porque lo asumió como reto y dijo, lo voy a asumir y voy a buscar los recursos, en este caso un recurso económico. Lo asumió con perseverancia y con constancia. Es un ejemplo de cómo podemos lograr encontrar o alcanzar lo que necesitamos o lo que buscamos en la vida. Súper, muchas gracias. Bueno, ahora sí, María Isabel, ya pues no hay como más manos levantadas y preguntas, entonces queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes y especialmente a usted, nuestra conferencista, por su valiosa presencia y contribución, por haber hecho posible hoy esta conferencia con Campus 3E 2024 y disponerse con tanto entusiasmo y dedicación. Hoy hemos llegado al final de este encuentro virtual de de Campus 3E 2024. Gracias a cada uno de ustedes, sí, por la participación activa a lo largo de esta sesión. Su presencia y aportaciones nos han hecho que este evento sea de un éxito rotundo. Cada interacción y contribución a este encuentro permitirá que sigamos enriqueciendo nuestra experiencia. Entonces, de antemano agradezco a María Isabel por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Sus intervenciones han sido inspiradoras y han proporcionado valiosas perspectivas que sin duda llevarán a muchos de nosotros a nuevas reflexiones y acciones hacia el futuro. A todos y todas, muchísimas gracias por la participación y esperamos que sigan conectados con Campus 3E. Recuerden que se trabaja en tres ejes de empleabilidad, emprendimiento y la parte de educación. Mil y mil gracias a todos y una feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Mil gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias.